y solamente a través del alma logramos hacerlo. O viviendo desde el ego o desde el alma. Y si en esta vida tienes la fortuna de tener un despertar espiritual, se va a disfrazar de Batman. De bruja. Llevamos ese disfraz hasta que fallecemos. Almas demasiado evolucionadas que ya han sufrido tanto en otras encarnaciones que ya no necesitan deshacerlo de esa manera, por experiencias místicas o experiencias cercanas a la muerte. Y una experiencia cercana a la muerte es simplemente, no sé, un accidente, cualquier cosa, te fuiste para el hospital, llegaste casi a la muerte, viste el túnel, viste luces, viste personas y resulta que no era el tiempo para usted irse, para desencarnar, volviste y ya no vas a seguir. Bienvenidos a este episodio. Hoy vamos a hablar de un tema muy bacano, de algo que todos tenemos, pero que difícilmente reconocemos. Esa voz que consideramos en ocasiones que nos protege, pero finalmente es la voz que apaga nuestra alma. Para eso, Juan nos va a contar acerca del ego. Juan, normalmente las personas tenemos interiorizado que el ego tiene que ver directamente con la soberbia, con la vanidad, pero hoy quiero que nos cuentes desde esa parte espiritual a qué se refiere el ego. Me encanta la manera como lo estás abordando porque toda persona que no empieza un despertar espiritual, lo digo por mí, también creía que el ego era muy parecido cuando la gente decía egocentrismo, que es que todo gira alrededor de él. Pero el ego a nivel espiritual es eso y mucho más, ¿cierto? Cuando entramos a abordar el ego como tal, hay varios matices. Lo tenemos que abordar desde la parte espiritual, desde la parte psicológica y desde la parte energética. Cuando empezamos a hablar de la parte psicológica, que es lo que estamos hablando y lo que todo el mundo conoce, es todo lo que corresponde a su identidad. ¿Qué es su identidad? Es su nombre, es su familia, es su edad, son sus logros, son sus fracasos, o sea, ese tipo de cosas, todo lo que conforma a Juan Torres o lo que conforma a Juliana Correa, esa personalidad, por decirlo de alguna manera, es la parte psicológica. El ego no es malo, lo malo es pensar que no hay más que eso. Hay que ir más a fondo para poder entenderlo de la manera más exacta que podemos. Y solamente a través del alma logramos hacerlo. Cuando pasamos a la parte espiritual, es exactamente la ilusión de separación. ¿La separación con qué? Con la separación con Dios, la separación con el amor y la separación con los demás. ¿Me entiendes? Esa es la parte de la matiz como espiritualidad. Cuando vamos hacia la tercera forma de verlo, que es a un nivel energético, todos sabemos que la parte energética es de acuerdo a vibraciones. Entonces, como sabemos, hay dos contrapartes para que me entiendas. O estamos trabajando o viviendo desde el ego o desde el alma. ¿Listo? Entonces, en la parte energética también hay sentimientos o emociones que las da el ego y hay emociones que las da el alma. Entonces, cuando empezamos a vibrar, ¿cuáles son las del ego? Son muy fáciles de reconocer. ¿Por qué? Porque es el miedo, es el no soy suficiente, es el dolor, es la ansiedad, es la depresión, o sea, es como el caos, ¿me entendéis? Cuando estamos hablando o vibrando desde niveles del alma, empezamos a hablar ya de otro tipo de cosas, como qué, como es el amor, como es la paz, como es la tranquilidad. Entonces, hay que saber entenderlo y ver. Estamos en Halloween, estamos en el mes de Halloween, ¿cierto? Acá en Estados Unidos, esto acá es súper famoso y entonces es muy fácil de entenderlo con la siguiente analogía. Vamos a irnos al 31 de octubre, ¿cierto? Donde todo mundo, usted, Juliana, digamos, es un ejemplo pues hipotético, ¿cierto? Se va a disfrazar de Batman. De bruja. Exacto. Bueno, listo. Se va a disfrazar de bruja, ¿ok? Entonces, el alma, como tal, el alma
es Juliana, ¿me entiendes? Es lo que tú eres como esencia, es Juliana. Pero solo por un día, tú vas a ser una bruja, ¿me entiendes? Esa bruja es el ego. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros en nuestra 3D, ese día de disfraces dura tan solo un día al año, pero en una vida llevamos ese disfraz hasta que fallecemos, ¿me entiendes? Entonces, de una manera así, es mucho más fácil entenderlo. Tu alma como tal es tu esencia, son tus cosas, pero en esta encarnación vienes con un disfraz que se llama Juliana Correa, y si en esta vida tienes la fortuna de tener un despertar espiritual, te vas a dar dando cuenta que eso que tú pensabas que eras y que era solamente una cosa, empieza a desmantelarse y te das cuenta que eres mucho más que esa Juliana y que así como ese disfraz, has tenido demasiados Halloweens. Juan, estás hablando un mundo de cosas que resultan supremamente profundas porque estás hablando que el ego no es malo, que si reencarnamos, o sea, unas cosas que pienso que tienen una profundidad bastante interesante. Y en algo que mencionaste decías, el ego no es tan malo, pero se supone que el ego es pues lo que yo mencionaba al principio, o sea, es esa voz que nos apaga. Entonces cuéntanos un poquito por qué no es tan malo o cómo darle manejo para que nuestra vida no sea ejercida por ese control del ego. Es que el ego no es malo simplemente porque lo vas a tener hasta el día que tú fallezcas. ¿Me entiendes? Entonces tú no vas a permanecer con algo que es malo toda tu vida. Simplemente lo que tienes que darle es un cambio de rol. Cuando él está liderando tu vida, es malo, es total, porque obviamente tú no estás en un despertar espiritual y estás lleno de vacíos, lleno de heridas, lleno de un poco de cosas que te cargan, ¿me entiendes? Pero cuando empiezas a tener un despertar espiritual, cuando ya sos consciente que hay un ego y tú sabes cuándo estás vibrando en ego, cuando tú estás siendo celosa, cuando tú tienes miedo, cuando tú tienes, no sé, miedo al rechazo, al abandono, cuando tú sabes que hay una vibración baja, pero ya la reconoces, él se empieza a desmantelar, pero tú no dejas de ser Juliana, ¿me entiendes? Y el ego es ese disfraz que lo vas a tener siempre. Entonces lo que vas a hacer es acomodarlo. Ya él no va a liderar tu vida, sino que vas a hacer que Juliana, que ese ego empiece a trabajar para pro de tu alma y para que tú evoluciones. ¿Hasta qué? Hasta el día que tú te mueras y vuelvas a tener otro disfraz totalmente diferente. Y también, queriendo Dios o el universo o como cada quien lo quiera llamar, también siga creciendo y también tenga un despertar espiritual. Juan, estás hablando del despertar espiritual y quiero hacer una pregunta muy puntual. O sea que si yo no tengo un despertar espiritual, no tengo la posibilidad de descubrir la manera en la que puedo aniquilar ese ego. No, total. Nunca. Nunca se va a poder aniquilar. Aniquilar no, acuérdate. Es cambiarle el rol. Bueno, vivir de manera diferente y abrazarlo. O sea, empezar a ver el ego como un amigo y quitarle poder. Total. Total. De la única manera que lo vas a hacer es si tienes un despertar espiritual. Si tienes un llamado de alma, ahí es la única manera en que tú vas a empezar a ver que todo lo que creías ya no es y que todo pierde sentido. Okay. Fuiste muy enfático que empezamos a reconocer que actuamos desde el ego cuando son vibraciones bajas y que actuamos desde el alma cuando son vibraciones altas. Pero Juan, ¿eso es algo que se construye con el tiempo o es algo con lo que nacemos? El ego. El ego, el ego nace el día que tú naces. Desde el momento en que fuiste concebido, empieza el ego. Y empieza, obviamente, por un contrato de alma que ya hiciste.
que ya más adelante podremos hablar de los contratos del alma, pero en ese mismo momento que tú decidiste bajar a encarnar, en ese mismo momento empieza tu ego. O sea, no es algo que se construye, o sea, no es algo que llega a cierta edad, no. Desde el momento que tú naces, tú empiezas a tener una identidad. Incluso sin antes de tú nacer, ya tus padres te están dando tu identidad. Por eso todo el mundo quiere saber si eres niño, si eres niña, incluso ya te tienen el nombre, o sea, porque ya estás formando esa identidad. Ok, Juan, ahora cuéntanos por qué duele tanto ese proceso de cuando logramos identificar ese ego, por qué es tan doloroso ese proceso de como de soltarle el control, porque duele, pues si al fin y al cabo es algo que nos está protegiendo, entre comillas. Para poder tener un despertar espiritual, solamente hay dos formas de hacerlo. Es a través del amor y a través del dolor, ¿cierto? La verdad, en mi camino espiritual no he conocido a la primera persona que yo diga que ha tenido un despertar espiritual gracias al amor. ¿Cómo se tiene un despertar espiritual gracias al amor? Es muy fácil, es simplemente cuando vos vas caminando por tu vida tranquilo y resulta que de la nada empezás a tener como empiezas a cuestionarte cosas, empiezas a cuestionarte como cosas sobre la energía, los sueños. Es lo que llamas como el llamado del alma, o sea, lo que mencionabas. Exacto. Eso es la única manera de despertar gracias al amor. ¿Por qué? Porque simplemente de la nada te llega un pensamiento y empiezas a indagar, y empiezas a investigar, y empiezas a atar cabos, y empiezas a expandir dones, y empiezas, o sea, es una cosa magnífica, pero no sé, o sea, yo consideraría que es para almas demasiado evolucionadas que ya han sufrido tanto en otras encarnaciones que ya no necesitan deshacerlo de esa manera. Pero lo normal es que lo hagas a través del dolor. Pero hay otro que es el más común, que es obviamente, es de esos casos sí hay demasiados, y es a través del dolor. Cuando hablamos del dolor nos podemos referir a demasiadas cosas. ¿Dolor de qué? De todo. Se te murió tu mamá, ¿me entendés? Puede ser por la muerte de una mascota, puede ser por un accidente, puede ser por una enfermedad, puede ser por X maneras de cosas que te destruyen. Es muy común. Personas que tienen los chakras inferiores muy desarrollados, que tienen la energía masculina muy desarrollada, empiezan a tener despertares espirituales gracias a la materia. O sea, eso significa que es a quiebras o lo echan del trabajo. O sea, es como a lo que tú le des importancia, por ahí se va a ir, ¿me entiendes? Si de pronto tú le das más importancia al amor, puedes tener un despertar espiritual gracias a una llama gemela, a una ruptura amorosa, a ese tipo de cosas como tal. Después, también hay mucha gente que entra a un despertar espiritual por experiencias místicas o experiencias cercanas a la muerte, que igual son dolorosas. Las experiencias místicas, pues, vos estás aquí tranquilo cuando de la nada viste, no sé, una luz, viste un arcángel, eso te va a dar mucho miedo, te da mucho terror, pero entonces obviamente eso te hace entrar al mundo espiritual, ¿me entiendes? Y una experiencia cercana a la muerte es simplemente, no sé, un accidente, cualquier cosa, te fuiste para el hospital, llegaste a casi a la muerte, viste el túnel, viste luces, viste personas y resulta que no era el tiempo para usted irse, para desencarnar, volviste y obviamente pues tu vida no va a seguir igual. O sea, totalmente esa gente empieza a tener un despertar espiritual inmediatamente. Eso es un cambio drástico porque obviamente ya ven la vida a través de los ojos de la verdad. La otra sería un desgaste existencial. ¿A quién le pasa esto? A personas que son muy exitosas. Cuando ya tienen mucho dinero, cuando ya tienen los hijos que querían tener, cuando son exitosos en cualquier ámbito, sin embargo, el alma les pide más y obviamente ellos empiezan a buscar por toda parte
pero también es de una manera muy dolorosa, porque imagínate que nosotros todo el tiempo, cuando vivimos en la 3D, vivimos detrás del dinero, detrás de un estatus, y apenas obtenemos lo que queremos, nos sentimos igual o peor de vacíos. Eso hace un colapso mental total, se derrumban todas las barreras que hayas y empiezas un mundo espiritual. Ok. Juan, tocas un punto muy importante y que finalmente se vuelve controversial en la sociedad, ¿cierto? Temas muy profundos del alma, temas muy profundos del despertar, y estamos hablando del ego, que finalmente es como lo que alimenta todo lo que nosotros somos. ¿Qué tienes tú para decirle a esas personas que no se atreven a movilizarse un poquito porque eso toca fibras muy profundas de dolor y prefieren evitar y estar viviendo como en piloto automático? ¿Qué les digo? Que se levanten rápido. Lo que tú me hablas es muy común. Hay personas que pueden tener una trascendencia en 2 vidas y hay personas que pueden tener una trascendencia o una evolución espiritual en 1000 vidas. Es exactamente lo mismo, ya tú escoges si pospones el trabajo o lo haces de una vez. Exactamente pasa como cuando a nosotros nos gusta mucho dormir, ¿me entiendes? Entonces lo que pasa, y es muy común, nos pasa a demasiados, que si tú sabes que no te gusta despertarte, ¿para qué pospones la alarma 10 veces si vas a tener 10 veces lo que no te gusta? Si tú no estás dispuesto a hacer un cambio, no se preocupe que el universo va a hacer que usted lo haga a la fuerza. ¿Ok? ¿Y qué es eso que tenemos que hacer para aumentar esas vibraciones y vivir desde el alma? ¿Qué tenemos que hacer? Sanar. ¿Ok? ¿Y cómo sanamos? O sea, ¿qué tenemos que permitirnos? Porque a nosotros no nos gusta sentir dolor. Es una bola de hámster. Porque cuando tú dices no nos gusta permitir dolor, lo único que hacemos es posponer esa sanación. Y esa sanación va a ser mucho más dolor, porque obviamente vas a tener mucho más karma, porque gracias a tus heridas vas a estar hiriendo y hiriendo a otras almas, y eso es puro karma que tú tienes que sanar, que tú tienes que pagar, por decirlo de alguna manera, porque igual el karma no es algo malo, sino que es un aprendizaje que tienes que tener. Pero yo no quisiera todo el tiempo estar cagándola, por decirlo de alguna manera, para después tener que solucionar todas mis cagadas. Lo que yo prefiero es organizar lo que ya he dañado y de ahí para adelante no seguir destruyendo. Okay. Juan, entonces en este caso se vale sentir culpa, se vale arrepentirnos, o sea, eso ayuda a que esa sanación sea más ligera o no tiene nada que ver. Se vale sentir todo. Cualquier tipo de emoción tú no la puedes adormecer o anestesiar o absolutamente nada. Se vale tener todo. Lo que no se vale es permanecer en ese estado, ¿me entiendes? Entonces, digamos, tú tienes un dolor. A ti te muere tu mamá y obviamente voy a tener un dolor, no sé, un dolor de pérdida, por decirlo de alguna manera. Obviamente tú estás en todas las condiciones de decir, obviamente me duele demasiado, no sé qué hacer con mi vida, no sé nada, mi mamá era todo, ¿sí me entiendes? Pero lo que no se vale es permanecer mucho tiempo en eso, porque todo lo que tú vas a estar ahí va a ser tiempo perdido. Es mucho más fácil asimilarlo y entenderlo y entrar en una espiritualidad donde todo eso deja de tener sentido y empiezas a ver el mundo real. Porque esto que consideramos real, literal, es un videojuego. La realidad está mucho más allá y es muy difícil de comprender, obviamente. Porque cuando llegamos aquí a la Tierra tenemos un velo del olvido que nos hace olvidar totalmente de lo que somos. Pero está en nosotros tener un avance, ¿me entiendes? Y cuéntanos, Juan, ¿qué tanto tiene que ver el ego con nosotros responsabilizar a las personas de todo lo malo que nos pasa? O, por ejemplo, es que a mí me da mal genio porque usted es así,
es que yo soy una persona, no sé, muy celosa por sus comportamientos. ¿El ego qué tiene que ver en todo esto? Todo que ver, totalmente, 100%. El ego lo que hace es hacerte sentir seguro o segura, ¿me entiendes? Hacer sentir que el otro siempre es el que tiene la culpa, pero yo soy siempre el que tiene la razón, porque es lo que aprendimos. Pero es que no está mal porque también es lo que venimos a aprender, ¿me entiendes? O sea, es muy fácil, es muy difícil comprenderlo, de pronto para las personas que todavía no han entrado en una noche oscura, por decirlo de alguna manera. O sea, te refieres a que puede ser paradójico, porque es algo que tenemos que aprender, pero que al mismo tiempo, si no lo sabemos manejar, él nos va a controlar a nosotros. Exactamente, así es. Desde que decidimos encarnar, ya sabemos que hay un ego el cual vamos a tener. Lo que pasa es que cuando estamos arriba seguramente no pensamos que va a ser tan difícil despertar y que va a ser tan doloroso, entonces por eso decidimos hacer la misión y venir acá y hacerlo y decir, ah, sí, yo soy capaz. Pero cuando estamos acá sí tenemos que venir y probar que sí somos capaces y demostrarle a la fuente infinita de que somos dignos de él. Quiero que nos des unos tips de cómo desmantelamos el ego, entendiendo que desde lo que nos explicas es algo que debemos abrazar y aprender a mirar de una manera diferente, cómo hacer para eso, como para vivir de una manera liviana, sabiendo que el ego existe, que está presente todo el tiempo, pero no permitirnos que tenga el control de nuestra vida, vibrando en esas energías tan bajitas. Voy a dar una respuesta que le va a servir para las personas que están en un despertar espiritual y también para las personas que no están en un despertar espiritual. X. El despertar espiritual todos en algún momento lo vamos a tener, entonces tampoco hay que apresurarnos, pero si lo hacemos con menos dolor es mucho mejor, ¿me entiendes? Entonces para las personas que están en un despertar espiritual y están viendo esta clase de videos, maricas, son unos tesos, han vivido demasiadas vidas porque no lo están haciendo a través del dolor, ¿cierto? Entonces el tip sería: no miremos hacia afuera, todo lo que es hacia afuera es ego, ¿me entiendes? Todo la 3D es ego, no hay más, siempre hay que empezar a mirar hacia adentro. ¿Cómo miramos hacia adentro? Con calma. Ya, usted llega, va, se sienta 10 minutos sin celular, sin distracciones, sin sonido, sin nada. Usted simplemente se sienta, respira y ya. No tiene que pensar y si pasó un pensamiento por su mente, déjelo y ¡pum!, déjelo ir. No se torture pensando que usted no es capaz de meditar, no se torture pensando en que usted no sirve para eso. Simplemente siéntase con usted. Siéntase con usted, que cada vez que usted lo haga va a ser mucho mejor en la prolongación de los días, ¿me entiendes? Y cuando usted empiece a sentirse cómoda con ese silencio, usted está yendo hacia adentro, y cuando usted va hacia adentro, va hacia Dios, porque usted es una parte de Dios. Cuando usted está en Dios, está en todo, y empiezas a vibrar en amor, en comprensión, en paz, y empiezas a verle que todo es mágico. O sea, esto es una película de Disney, ¿me entiendes? La realidad es una película de Disney. No voy a negar que también hay cosas malas, pero si tú estás en la energía de Dios, vas a estar completo 100% y vas a entender que todo lo que pensabas que era importante, como el dinero, el estatus, los títulos, todo eso deja de importar y estamos aquí simplemente para pasar un mundo como si fuera una PlayStation, ¿ok? Listo, Juan, muchas gracias. Y para quienes nos escuchan, es importante entender que una vez reconocemos que el ego hace parte de nuestra historia y lo abrazamos y lo vemos de una manera diferente y empezamos a habitar en Dios, en nosotros mismos, la vida se va a dinamizar más y vamos a poder ser mucho más felices aún en ese proceso de ir soltando cargas que tampoco nos pertenecen. Los invitamos a que nos sigan, a que se den la oportunidad de ver más episodios, porque la idea es la próxima. Juan, ¿qué te parece si hablamos del tema de las almas, que es algo interesante? Obvio, va para esa. Me parece un tema súper ganador. Perfecto, entonces
vean nuestro próximo episodio, que vamos a hablar de las almas y la reencarnación.